¿Alguna vez te has preguntado por qué le sigues a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para seguirle? ¿Y qué implica en tu vida seguirle? En la palabra de Dios encontramos que cuando Jesús comienza su ministerio, grandes multitudes le siguen y van en pos de él. Grandes multitudes le rodean, le escuchan y le siguen por tierra y por mar. De hecho, en el libro de Mateo se hace referencia a este aspecto en 17 ocasiones. Pero vamos a ver cuáles eran las razones por las que estas multitudes seguían a Jesús, y las vamos a citar no por orden de importancia, sino según surjan. La primera razón para seguir a Jesús era para escuchar sus enseñanzas. Al pueblo le llamaba la atención el método que empleaba Jesús para enseñar, utilizando los elementos de la naturaleza o escenas típicamente cotidianas que sucedían en sus vidas, de tal forma que cuando esas personas veían esas escenas recordaban la enseñanza de Jesús. Y por supuesto les llamaba la atención su enseñanza que fuera tan diferente a la enseñanza de los dirigentes. La segunda razón para seguir a Jesús era porque podían ser sanadas de sus enfermedades. Jesús realizaba milagros sanando todo tipo de enfermedades. Sanaba a ciegos, a cojos, a paralíticos, a leprosos. Solo necesitaban creer para ser sanados, no tenían que pagar por su sanación. La tercera razón para seguir a Jesús es porque muchos de ellos estaban poseídos por demonios y Jesús les podía liberar de ellos porque tenía poder para hacerlo porque le venía del Padre. La cuarta razón para seguir a Jesús era porque Jesús podía alimentarles. Jesús era capaz de dejar de comer él mismo para dárselo a los pobres, pero era capaz además de pedir al Padre para que 5 panes y 2 peces pudieran multiplicarse y alimentar a 5.000 personas sin contar a mujeres y a niños. Pero ¿cómo es posible que de tantas multitudes que siguieron a Jesús solo se quedaran 12 discípulos? ¿Qué ocurrió? Hay un momento que es clave y que provocó que muchos de sus discípulos retrocedieran y ya no andaran con él. Vamos a recordarlo. Después de la multiplicación de los panes y los peces, quieren coronar rey a Jesús, pero Jesús no lo permitió. Les ordenó a sus discípulos que fueran al otro lado de la orilla del lago, pero la multitud también fue allí. Y cuando Jesús les vio allí, les reprende y les dice que no les siguen por las señales, sino por la comida que les acaba de dar. Jesús les empieza a hablar más claramente a la multitud y les dice que Él es el pan de vida. Entonces la multitud, entendiendo que Jesús les estaba hablando de un reino espiritual y no de un reino terrenal, ya no les gustó. Cuando nuestras expectativas no coinciden con las de Dios hacia nosotros, como es en el caso del joven rico, ¿qué ocurre en nosotros? Pues ocurre un conflicto, y a muchos de esta multitud les causó un conflicto en su interior que Jesús les dijese claramente que Él no iba a proclamarse rey, sino que Él simplemente era el pan de vida, y hablaba de un reino espiritual en lugar de un reino terrenal. Esto les provocó desilusión, decepción, de tal forma que lo rechazaron y se fueron y no le siguieron más. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿queréis iros vosotros también? Y es que a todos nos llega la prueba cuando seguimos a Jesús. A la mayoría de los discípulos que le seguían fue en este momento clave y no la superaron. Y también a los 12 les llega el momento de prueba. ¿Y cuál fue ese momento? En el momento de éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús les pide que lo dejen todo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Lo tendremos que dejar todo para seguir a Jesús? Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes terrenales prima sobre el deseo de la comunión con Cristo. Sabemos que Jesús les dice a unos que les sigan y otros les siguen por ellos mismos, pero yo me pregunto, con este suceso, ¿Jesús tiene condiciones para seguirle o no tiene condiciones? Sí, Jesús tiene condiciones y de hecho habla en 3 ocasiones de estas condiciones. Vamos a verlas.
La primera vez le habla a las multitudes y a sus discípulos, en Marcos capítulo 8, versículo 34. Pero vamos a ponernos un poco en contexto. Jesús sale con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le responden: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista y otros que eres un profeta. Y Jesús les pregunta: bueno, pero vosotros, ¿quién creéis que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo. Y un poco más adelante Jesús les anuncia su muerte y resurrección y cómo va a ser rechazado por los dirigentes y condenado a muerte. Y bueno, y después de 3 días resucitaría. Entonces Pedro le toma aparte y empezó a reconvenirle y decirle: que no te suceda esto, por favor, que no te suceda esto. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El problema era que Pedro estaba siendo influido por Satanás en ese momento, y aquí es cuando llama a la gente y a sus discípulos y les dice las condiciones. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres seguirme realmente? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La segunda ocasión que habla de las condiciones se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Hace referencia a este mismo hecho, esta misma situación que hemos comentado en Marcos, capítulo 8, versículo 34, pero en esta ocasión solo se dirige a los discípulos, no a las multitudes, y les dice exactamente lo mismo. Y la tercera ocasión aparece en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 21, con la experiencia del joven rico con Jesús. Este joven se acerca corriendo a Jesús porque tenía muchos deseos de encontrarse con él y se arrodilla delante de él, se postra delante de él y le hace una pregunta. Primero la introduce con maestro bueno y seguidamente le hace la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y después de hablarle Jesús de guardar los mandamientos y de decir él que los guarda desde que es pequeño, Jesús le dice: bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es ir, vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres para tener tesoro en los cielos. Y entonces le dice: ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús le dice al joven rico: niégate a ti mismo, deja de ser codicioso, vende todo lo que tienes, que ese es tu problema, toma tu cruz y sígueme. Así pues, las condiciones para seguir a Jesús se nos presentan en la palabra de Dios y son estas. La primera condición es: niégate a ti mismo, que quiere decir negarse a uno mismo. ¿Qué significa esto? Jesús empieza a hablar de tu mano, de tu pie, de tu ojo, que si es ocasión de caer, quítatelo de ti. Pero no habla de mutilarse los miembros del cuerpo, evidentemente, no habla de forma literal, sino de no permitir que tu pie, que tu mano o que tu ojo te haga caer, es decir, que tu pie te lleve a sitios donde no debes ir, que tu mano haga cosas que no debes hacer o que tu ojo vea cosas que no debes ver. Y aquí Jesús ya empieza a establecer límites, pero va más allá todavía. Porque esto solo es el principio en la negación de uno mismo. Jesús empieza a hablar de aborrecer y que nadie se escandalice porque voy a explicar lo que quiere decir la palabra con esto. En Lucas capítulo 14, versículo 26, nos está hablando de lo que cuesta seguir a Cristo y dice en este versículo: volviéndose a las multitudes que iban con él, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, y realmente cuando se lee esto parece duro, todavía sigue el versículo y sigue diciendo: aún no se aborrece a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Jesús está hablando de despojarse de sí mismo de las cosas que le atan. Y el ejemplo nos lo dio Jesús mismo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Nos dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque era Dios no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo
y tomó forma de siervo y siendo hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este concepto de negarse a sí mismo, de despojarse de sí mismo, lo aclara muy bien Jesús cuando dice en Mateo 10:37: no digo que odies, sino que me ames más a mí, porque el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. De hecho, cuando Jesús habla del resumen de la ley, lo hace del siguiente modo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo dirigido a amar a Dios y no a ti. Y si diriges todo tu amor hacia Él, estarás negándote a ti mismo. La segunda condición es la siguiente: toma tu cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Tomar mi cruz. ¿Te odian? ¿Te desprecian? ¿Te persiguen por causa de Cristo? A Jesús de Nazaret le odiaron, le despreciaron y le persiguieron por decir que era el Hijo de Dios, y lo era realmente, para terminar clavado en una cruz por aquellos que le odiaban, que le despreciaban y que le perseguían. Nosotros no podemos esperar que nos traten bien. Jesús lo dijo: si a mí me lo hicieron, también a vosotros. Jesús nos dio el ejemplo en la cruz, se venció el mal, victoria sobre el pecado, y para que nosotros podamos vencer tenemos que llevar la cruz y crucificar el yo, nuestra naturaleza pecadora, y que cada día muera en la cruz. Y Jesús lo aclara en el capítulo 10, en el versículo 38, cuando dice que si no llevamos nuestra cruz cada uno, no somos dignos de Él. Y la tercera condición es la siguiente: sígueme. Tienes primero que negarte a ti mismo, segundo tomar tu cruz y tercero seguirle. ¿Qué significa seguirle? Siempre, de vez en cuando, algunas veces. Hay una palabra que se repite continuamente cuando hace referencia a esto. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice el capítulo 8, versículo 22 del libro de Mateo. Deja de mirar atrás de ti, dice Lucas, el capítulo 9, versículo 62. Nos recuerda esto a la mujer de Lot, que en lugar de dejar las cosas del mundo, las seguía guardando, atesorando en su corazón, y por eso tenía el mundo en su corazón y miró hacia atrás, porque estaba dejando y saliendo del mundo. También dice deja el trabajo, y además también añade en otro versículo deja el trabajo y a la familia. Y Jesús lo vuelve a aclarar en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39, en el que dice: el que no viene en pos de mí no es digno de mí. Negarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, tomar tu cruz por causa de Cristo y seguirle dejando las cosas de este mundo que nos atan, esto todo va a ser para la gloria de Dios. Pero lo que nos tendríamos que preguntar ahora es: ¿piensas que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? ¿Qué dio Cristo por ti? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos: su vida, su amor y sus sufrimientos. Dejó el cielo, donde tenía una posición excelsa, vino aquí por amor hacia el mundo para poderlo rescatar del pecado, y sufrió hasta la muerte y muerte en la cruz, que es una maldición, para ser rescatados por los pecados, por nuestros pecados. Ahora, ¿es posible que nosotros retengamos nuestro corazón en lugar de dárselo? ¿Por qué razón lo deberíamos de hacer? ¿Sería lógico hacer esto? ¿Qué abandonamos nosotros cuando lo damos todo? Sería la pregunta. Un corazón manchado de pecado para que Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y a pesar de ello, nosotros encontramos difícil renunciar a todo. Multitudes le seguían por la sanación, por los alimentos, por las enseñanzas, por la liberación de demonios,
Pero en el momento de la prueba, solo unos pocos quedaron con él y le siguieron. Muchos son llamados a seguir a Jesús, pero pocos son los escogidos. Pocos los que en el momento de prueba le siguen y permanecen, porque no les gustan las condiciones, no les gusta lo que cuesta seguir al Señor. ¿Cuál es tu motivación para seguir al Señor? ¿Qué sucederá al final de la historia? Solo un remanente de grandes multitudes seguirá al Cordero a donde quiera que vaya, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. ¿Y estarás tú en ese remanente? Que el Señor nos ayude para que formamos parte de ese remanente que permanece fiel, firme y persevera hasta el fin, siguiendo al Cordero allá donde quiera que vaya.